Muy buenas noches. En el programa de hoy de En Transición vamos a analizar varias cuestiones que forman parte de la agenda actual. En los últimos días y tal vez en las últimas semanas el gobierno ha tratado de avanzar en el control de la agenda y efectivamente esto no es sencillo, pero ha diversificado su campo de acción, saliendo un poco de la preocupación excesiva sobre la economía, que si bien es justificable, por cierto, no es la única de las áreas sobre las cuales debemos actuar, ni tampoco sobre las cuales se formularon programas de gobierno en los tiempos de la campaña. Por esta razón se ha avanzado muy oportunamente en lanzar nuevamente un nuevo proyecto para el establecimiento de una ley de interrupción segura, gratuita del embarazo. Hemos avanzado también en otros temas que están en agenda, en discusión, como el caso de la reforma judicial. De alguna manera el gobierno empieza a diversificar su acción y da pelea en aquello que reclamábamos y que a lo mejor resultaba complicado en tiempos del pico más alto de la pandemia y de desarrollo de la cuarentena, que es el control de la agenda, de tomar la iniciativa concretamente para dar previsibilidad. En este contexto tenemos las elecciones del año que viene, que empiezan realmente desde mucho tiempo antes a ocupar un papel preponderante en las decisiones políticas, y ya vemos cómo se está moviendo el tablero político, generando distintas determinaciones, algunas muy cuestionables, como el posicionamiento que intenta llevar adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a través de un discurso realmente xenófobo, discriminatorio y descalificatorio de los docentes, simplemente para tratar de atraerse los votos de los sectores más radicalizados de la oposición. Del otro lado vamos a hablar con Fabián Medina, quien nos va a analizar un poco con su visión respecto de la economía actual y de las posibilidades auspiciosas que él ve para el año próximo y para lo sucesivo, a partir de algunos indicadores que nos presenta la economía, tanto en el contexto local como en el contexto internacional. Con Esteban Pastoriza vamos a analizar la imagen de los políticos, su evolución y cómo, de alguna manera, qué es lo que podemos esperar en los meses sucesivos que nos separan de las elecciones del medio término. Y finalmente nos vendrá a visitar aquí al piso Valentina Pereira para hablar sobre la situación de ciertos colectivos que tienen que ver con transexuales, prostitutas, travestis, es decir, sectores que forman parte de nuestra sociedad, que conviven con nosotros y que muchas veces intentan ser invisibilizados por las autoridades, por los medios, pero también muchas veces son objeto de violencia institucional. De este modo empezamos esta noche aquí en Transición. No te lo pierdas, porque realmente recorremos una agenda que no vas a encontrar en otro lado. El análisis de la realidad argentina es complejo. Permanentemente recibimos señales en contrario, opiniones a veces intempestivas que se confirman o que quedan totalmente desacreditadas. Para hablar un poco sobre el escenario político actual, estamos ahora aquí en Transición, en comunicación con Esteban Pastoriza, que es licenciado en Ciencias Políticas y además que es uno de los miembros que conduce una de las principales encuestadoras que ha tenido, mayores aciertos en su trayectoria breve pero muy exitosa. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por el llamado, Alberto. ¿Qué podemos decir respecto de espacios políticos, de respaldo de imágenes dentro de las mediciones de la opinión pública? ¿Sube o baja la imagen presidencial? ¿Cómo se manifiesta la división en la oposición? Bueno, es un punto interesante a analizar, sobre todo teniendo en cuenta el contexto
de la pandemia, que ha tenido grandes implicancias no solo en el sistema sanitario, sino también en el ámbito de lo económico de nuestro país, y que ha repercutido en forma directa sobre lo político. Para ser claros, debemos hacer un análisis desde el inicio de la pandemia. Digamos, desde marzo a esta parte, nosotros con Clivaje venimos haciendo un sondeo de opinión mensual, donde buscamos o tenemos el hilo conductor del contexto de la pandemia del COVID-19, y a raíz de eso empezamos a analizar o a preguntar a nuestros encuestados cuál es el impacto a nivel sanitario y cuál es el impacto también en la economía doméstica. Ahí vemos, en marzo, abril, mayo, los meses con mejor imagen positiva del presidente Alberto Fernández, superando barreras históricas del 80% de imagen positiva. Eso empieza a deteriorarse y a desgastarse a partir de junio, julio, agosto, con caídas estrepitosas de 20, 30 puntos, llegando al día de hoy 54 y 55 de imagen positiva de Alberto Fernández. Uno podría llegar a decir, bueno, son imágenes positivas de más del 50% que son muy buenas para un presidente de la nación, sí, pero si partimos de la base que desde marzo a esta parte tenías una barrera de 80 puntos, bueno, entonces hay un desgaste. Eso quizás tenga una consecuencia con malas decisiones tomadas por el gobierno nacional y también consecuencias con lo que tiene que ver con el impacto del coronavirus, no solo en materia sanitaria, sino en el ámbito de la economía. Entonces, ahí hay un punto de quiebre en donde vemos que, por ejemplo, marchas y contramarchas en decisiones que tienen que ver con la decisión del gobierno nacional de expropiar una empresa tan emblemática como Vicentín y después desatenderse de esa decisión, planteando la idea de que no hubo un apoyo social esperado, y sin embargo se dio lugar a una propuesta superadora del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que tampoco resultó, termina dejando un espacio vacío en materia política que va a ocupar, y vemos al día de hoy, un sector de la oposición que se caracteriza más por las tensiones y por la polarización que por dar lugar a una conciliación, a una búsqueda de acuerdo que sí tiene en cuenta, digamos, el Frente de Todos. Te voy a interrumpir un segundo porque me han dicho siempre que es tan importante la imagen positiva como la imagen negativa. ¿Cómo contrasta Alberto en este caso? En este sentido, hoy, al día de hoy, en el sondeo de octubre, tenemos una imagen positiva de Alberto Fernández de un 54% versus a una imagen negativa de un 35%. Entonces, digamos, sigue siendo una imagen positiva destacable, una imagen positiva bastante alta, pero que lo que vemos nosotros en materia comunicativa del gobierno del Frente de Todos es que hay un viraje. Lo que empezó siendo al principio de año como una comunicación de crisis o de riesgo y teniendo como eje principal la pandemia, hoy vemos en la segunda parte del año que se ha bajado de esa comunicación de riesgo para posicionarse en una comunicación más gubernamental. ¿Y esto por qué sucede? La búsqueda de concentrar algo que se venía perdiendo, que es la mantención de la agenda del Estado. Entonces empieza a emerger, digamos, proyectos como la interrupción voluntaria del embarazo, el presupuesto del 2021 como un programa que va a mostrar el gobierno de cara a lo que viene en el futuro, el aporte extraordinario de la riqueza, ¿sí? Son decisiones unilaterales que emergen desde el oficialismo y que buscan posicionarse en la agenda del Estado. Pues como contrapartida, vos decías que fue quedando un espacio vacante a partir de Vicentín y de algunas marchas y contramarchas, y que esto habría ido en favor de un sector más radicalizado de la oposición. Sí, totalmente. Hay un sector de la oposición más radicalizado, concentrado en figuras importantes como Patricia Bullrich, ni hablar el expresidente Mauricio Macri, pero también, por ejemplo, en el caso de Alfredo Cornejo, el ex gobernador de Mendoza y actual presidente de la Unión Cívica Radical. Hace poco, hace unas semanas atrás, hizo públicas algunas reflexiones sobre el oficialismo, planteando la idea de que el gobierno de hoy representa un sector parasitario de la sociedad. Y en contraposición, lo que planteaba Alfredo Cornejo, que decía que la verdadera grieta no es ni peronista ni antiperonista, sino que en realidad se produce entre la gente que trabaja y aquellos que viven del esfuerzo de los que trabajan. Fíjate vos, qué argumento tan raro y sólido, pero a la vez sólido para este concepto que los medios de comunicación llegaron a plantear como la grieta, ¿no? Entonces ahí tenés una mirada polarizante, que hablábamos al principio, de un sector de la oposición que poco tiene que ver con la visión conciliadora del Frente de Todos. Pero ojo, no toda la oposición juega ese espacio de tensionar y polarizar. Ese espacio que vos hacías referencia, ¿en qué números estaría?
No, ese espacio está en un ámbito reducido. Nosotros cuando medimos dirigentes políticos de la oposición que mejor expresen las demandas, lógicamente, opositoras, ahí el que emerge no es ni Alfredo Cornejo, ni Patricia Bullrich, ni siquiera el expresidente Mauricio Macri. Es el propio jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien concentra una imagen positiva muy similar a Alberto Fernández, en un 52% de imagen positiva, y se posiciona como el dirigente lógicamente, opositor que mejor representa esas demandas y se despega claramente de la estrategia polarizante de los otros sectores. A ver, las declaraciones de Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, que han generado, bueno, rechazos, pero también apoyos, lo cual es bastante preocupante. ¿Vos lo interpretás como un intento de capturar por parte de Rodríguez Larreta a esos sectores más radicalizados que podrían respaldar a Macri o a Patricia Bullrich? Totalmente, a mí me parece que hay una mirada netamente política y con vistas a lo que son las elecciones de medio término del año que viene, las legislativas, pero también a lo que viene en las elecciones nacionales presidenciales en 2023, por lo cual la construcción alrededor del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, busca, ¿sí?, esgrimir diferentes miradas. Una de ellas es la, como vos planteabas, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma, Soledad Acuña, que plantea estas discusiones, digamos, que concentra claramente una visión desde el punto de vista clasista, de ímpetu clasista, pero que lo que busca es acaparar no solo a los propios, sino atraer a los que se encuentran disconformes con lo que fue el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero que tampoco apoyarían al Frente de Todos. Nos quedan, a ver, tres actores que me parece que son fundamentales. El caso de Cristina, claramente, el caso de Sergio Massa, y un poco cómo lees la interna entre los intendentes y la cámpora respecto de lo que es la confección de las listas y la restricción o no, si se mantendrá, respecto de la alternativa de la reelección. Bueno, ahí hay una mirada, me parece que una discusión netamente interna, lo que algunos han llamado en su momento el fuego amigo, ¿sí?, que no le ha servido para nada al kirchnerismo en el 2015, que ha perdido la provincia de Buenos Aires, una provincia histórica y netamente relacionada con el peronismo, y lógicamente terminó perjudicando a nivel nacional. Me parece que lo que pasaría hoy con el Frente de Todos es que aprender de esos errores del pasado reciente y buscar, y lo que deberían buscar los intendentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y ni hablar en manera nacional con el presidente y la vicepresidenta Alberto Fernández y Cristina Fernández, buscar congeniar y solidificar internamente esas discusiones internas y no dejar que darle espacios fértiles a la oposición y hablar a los medios de comunicación que en épocas de fake news o de redes sociales que se expanden es muy difícil después de contrarrestar con el tiempo y terminan hasta perjudicando en una época electoral. Sí, esto que vos planteás me parece muy interesante porque en un momento se habló de que el Frente de Todos fue una alianza electoral que tenía que convertirse en una coalición de gobierno. De hecho, vemos que en algunas cuestiones concretas hubo un cierto avance, en otras subsiste el fuego amigo, y ahora tenemos una prueba electoral que va a ser determinante. ¿Vos pensás que esa prueba electoral va a servir para solidificar y articular esa coalición de gobierno o por el contrario que va a potenciar las diferencias y los cortocircuitos? Desde mi punto de vista, debería servir para solidificar internamente esta coalición, que claramente es histórica, que se ha unido bajo un objetivo principal y se ha logrado, que era ganar las elecciones de 2019, las elecciones nacionales, y me parece que está representada por dirigentes políticos de peso propio, como Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que entiende muy bien el ámbito de lo político y que me parece a mí no caerían bajo esas redes de manipulación, de fractura interna, como sí pasó, fíjate vos, en el 2015 y en las elecciones legislativas del 2017, que fueron por separado y terminaron dejando la barrera abierta para que la oposición vuelva a ganar las elecciones. Entonces a mí me parece que aprenden de esos errores propios y van a buscar solidificar internamente las discusiones internas para lograr tener buenas expectativas de cara a las elecciones legislativas 2021. La última, Esteban.
¿llegamos al fin de las encuestas? Es decir, algunos editorialistas plantean que a partir de los resultados de las últimas elecciones a nivel internacional las encuestas no han tenido demasiado éxito. No es el caso de Clivages, que hasta ha tenido realmente un resultado maravilloso, ¿no? Tanto en las PASO del año pasado como en las mediciones posteriores. Pero en líneas generales, o que las encuestadoras tienden a querer agradar demasiado a sus clientes, o que los encuestados no son demasiado sinceros o cambian sus opiniones entre el momento de la encuesta y el momento de la elección. Sí, es un poco de lo que venís planteando, digamos, hay una suerte que las encuestas son fotos del momento y de un espacio territorial o geográfico determinado. A mí me parece que debe tomársela de ese ámbito, no tomar a las encuestas como una revelación del futuro, porque eso no es así. Las encuestas van a marcar un sentir social en un momento dado. Nosotros hacemos sondeos de opinión y lo que buscamos son, en este caso, las preocupaciones de la gente en el ámbito, el impacto de la economía, el impacto de lo social, el impacto de la salud y, lógicamente, todo eso atado al contexto de la pandemia. Después, eso va variando. Vos fijate, hablábamos de una imagen presidencial de un 80% y hoy la tenemos en un 50%. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, hubo un cansancio social con el aislamiento social preventivo y obligatorio, la decisión claramente tomada por el oficialismo que fue acompañada en los primeros meses, pero que en estos momentos vemos que no es así. Y además trae aparejado un impacto en la economía, comercios que no pudieron abrir durante muchos meses, comercios que estaban bajo la frontera de la quiebra. Entonces, eso, si nosotros hacíamos una encuesta marzo, abril y mayo, teníamos un momento histórico para el presidente de la Nación con 80 puntos de imagen positiva. Si lo hacemos al día de hoy, tenemos un 50% de imagen positiva. Ni mentimos antes ni mentimos ahora, son momentos, son espacios que se van dando según el sentir y el viraje de la sociedad y, lógicamente, atado al contexto social y económico. Esteban Pastoriza, de la consultora Clivages, bueno, te agradezco la comunicación y seguiremos en contacto próximamente. Dale, gracias a ustedes. Saludos, buenas noches. Seguimos en transición. Si bien desde hace un tiempo la sociedad argentina parece vivir como si la pandemia ya hubiera pasado, recién en los últimos días han empezado a caer considerablemente los indicadores tanto de contagios como las víctimas fatales. No es para bajar la guardia, de hecho sabemos que razonablemente y siguiendo el ejemplo y por los indicadores que nos llegan de las sociedades europeas sobre todo, es factible esperar una nueva ola y tal vez más fuerte o más impactante que la anterior. Y en el medio tenemos la expectativa de ver si realmente aparece alguna de estas vacunas y resultan efectivas para evitar que el mal se reproduzca indefinidamente en el tiempo. Pero de todas maneras tenemos que acostumbrarnos a vivir en convivencia con la pandemia, con el virus. Sería bueno preguntarse cuánto hemos aprendido de esto y si realmente saldremos mejores o por el contrario solo habremos incrementado los aspectos más negativos de nuestra sociedad. Pero así como de alguna manera estamos conviviendo con el virus, muchos de manera imperceptible, otros sin tomar las medidas indispensables para evitar los contagios, nuestra sociedad continúa en esa dinámica voraz, en esa dinámica empecinada en el conflicto, de la que tanto nos cuesta salir. Desde la oposición vemos que se incrementan las críticas, el oposicionismo, los discursos de violencia. Una oposición que sabe que solo consigue beneficios profundizando la grieta, aun cuando lo que se pone en juego es el bienestar del conjunto. Pero lo que tenemos ahora
en lo inmediato es que ya se ha disparado la campaña electoral para las elecciones de medio término. Elecciones que van a ser determinantes, ya sea como un plebiscito a favor del gobierno o como una moción de censura de parte de la sociedad. El gobierno pone todas sus fichas en esto, ha conseguido cerrar con los acreedores privados. En la nota que haremos hoy con Fabián Medina, también se advierte que el acuerdo con el Fondo Monetario está prácticamente consolidado. Algunas variables importantes: ha incrementado la producción industrial en el mes de octubre de este año respecto desde el año pasado. Y vamos viendo que en un mundo que no nos provee de certezas, la economía va a empezar a crecer. Tal vez por lo que algunos llaman el rebote del gato muerto, que tiene que ver con el hecho de que más abajo del macrismo era difícil pensar que pudiera llegar la economía y la producción argentina. Pero este rebote hay que acompañarlo con políticas concretas. Y evidentemente vemos que hay reposicionamientos constantes. Hay algunas cuestiones de agenda que son fundamentales. La primera, vinculada con la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la cláusula que impide la reelección por más de 2 periodos de los intendentes y que genera un conflicto entre el espacio justamente de los intendentes de todos los espacios políticos, porque prácticamente casi todos ellos quedan fuera de la opción de la reelección en caso de que se confirme la continuidad de esta norma. Y por el otro lado, el espacio de la Cámpora, fundamentalmente, que pretende llevar adelante un proceso de renovación y de expansión territorial a partir de estas restricciones. Este es un debate que de alguna manera genera cierto ruido al interior del espacio del Frente de Todos. Y el presidente Alberto Fernández ha manifestado públicamente, y se lo ha manifestado a los intendentes, su respaldo a la posibilidad de una presentación judicial para que se tenga en cuenta esta cláusula de los 2 periodos, pero solo a partir del momento de la sanción de la ley. Por lo tanto, los intendentes quedarían habilitados a una tercera reelección. En caso de que esto no ocurra, vamos a tener un problema porque muchos intendentes van a terminar encabezando o participando activamente de las listas y se generaría una situación de cierta inestabilidad política en todos los espacios, que no parece ser demasiado aconsejable en un contexto de precariedad como el que estamos atravesando, por la pandemia, por la crisis económica, por la herencia del macrismo y por los propios daños que ha generado la cuarentena, sin duda. La imagen presidencial se mantiene alta, esto lo hemos analizado con Esteban Pastoriza, no tan alta como en los momentos iniciales de la cuarentena, por cierto, pero por encima de lo que eran los indicadores de los votos del Frente de Todos, más o menos en los niveles de las PASO, lo cual muestra que, digamos, habida cuenta de la situación casi de guerra contra el virus y ahora de una especie de posguerra en la cual tenemos que reconstruir la sociedad y la economía, que fue afectada por 2 virus, ¿no? Primero el macrismo y luego el COVID-19, evidentemente no es un dato menor el hecho de que la imagen presidencial esté alrededor de los 54 o 55 puntos. También tenemos un 35% que lo ve de manera negativa, pero este es un voto que está asociado históricamente con la oposición. Ahí hay una franja en disputa de alrededor, como siempre ocurre, entre un 10 y un 15%, que es a dónde va a haber que dirigir la mirada tanto del oficialismo como de la oposición para tratar de llevar adelante un buen desempeño electoral. Dentro de la oposición la situación es compleja, y es compleja porque hay un sector radicalizado que pretende quemar las naves y hacer todo lo posible para forzar el fracaso de la gestión del Frente de Todos, y este es el sector más extremo, los gurkas de la oposición, el caso de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pichetto, Cornejo, Mario Negri, es decir, los sectores más extremos del PRO. Pero también hay un sector que va
consolidando sus posiciones, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, con la exgobernadora Vidal, con algunos gobernadores como Gerardo Morales, por ejemplo, que tienen una política más dialoguista. Pero en los últimos días hemos visto que en esta feroz interna que atraviesa el espacio Juntos por el Cambio, se ha profundizado un debate que ha endurecido el discurso de la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La protagonista ha sido Soledad Acuña, que ha salido a cuestionar la calidad moral y también su capacidad profesional de los docentes. Es histórica la disputa entre la ciudad y los sindicatos. Y realmente lo que ha hecho Acuña es reproducir los discursos que debe haber escuchado seguramente de Erich Priebke, quien era el referente de la escuela en la que cursó sus estudios primarios y secundarios en el sur, y de la cual egresó un año antes de que Priebke fuera separado del cargo para luego ser juzgado como criminal de guerra por los crímenes en las fosas adriatinas durante los años del nazismo, cuando se desempeñaba como oficial de la CSS. Evidentemente, el hecho de plantear que los docentes son pobres, no son ejemplares, tienen escasa cultura, en su mayoría estudian tarde como una segunda opción cuando han fracasado en opciones anteriores, que tardan muchos años en recibirse porque además trabajan. Esta noción del docente pobre, fracasado y que no debe ser tomado como ejemplo es realmente muy peligrosa para la educación en un sistema democrático. Si los que van a dedicarse a la docencia son cada vez más pobres, es tal vez porque las políticas salariales y las condiciones de trabajo que le ofrece el gobierno de la ciudad son cada vez más denigrantes. También el ninguneo permanente hacia los sindicatos educativos, que no tienen en cuenta sus contribuciones. Y además hay otra cuestión, que realmente con este discurso que claramente tiene una matriz racista, una matriz excluyente, discriminatoria y condenatoria de la educación pública, una educación pública que supo ser de excelencia en nuestro país, hasta que fue destruida por los intereses del mercado con la complicidad de varias administraciones, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales o de la ciudad. Evidentemente, la situación es realmente compleja y no se debe dejar pasar por alto, porque estos discursos que instalan el odio social son discursos que terminan generando la violencia y la inestabilidad en nuestras sociedades. Descalificar a los docentes que han tenido que ponerse al hombro, junto con las familias, la situación de la formación de los jóvenes, de los niños, en el contexto de las restricciones de las cuarentenas, es realmente una actitud totalmente condenable. Pero además de esto, tenemos que tener en cuenta que efectivamente cuando la ministra Acuña nos dice con los chicos no, los chicos son el límite y demás, olvida que Mauricio Macri iba recorriendo los colegios haciéndole repetir a los chicos el eslogan "sí se puede". Acuña no está en contra de la militancia en los colegios, está en contra de que circulen discursos que puedan generar un paradigma social de movilidad social ascendente. Básicamente, está en contra de que circulen discursos asociados con la solidaridad, con el afán de mejorar a partir de la experiencia colectiva. Es un discurso meritocrático, es un discurso que coloca a los sectores más acomodados en situación de ser reconocidos naturalmente como aquellos que tienen por alguna razón, que es el lugar de nacimiento o el lugar de formación, el derecho y la capacidad como para conducir a las sociedades. Es un discurso conservador, reaccionario y racista, el mismo que ejerce al momento de criticar a los docentes. Un par de semanas atrás, en la provincia de Entre Ríos,
una funcionaria educativa publicó en el portal educativo de la provincia un cuento relatado llamado El gorila gorilón. El gorila gorilón lo que planteaba era justamente un gorila que creía en la meritocracia, absolutamente individualista, despreciativo de los demás, de sus convivientes, de aquellos que compartían su escenario de vida, la selva, y que en realidad descalificaba la ayuda que se podían brindar entre ellos. Hasta que en un momento este gorila gorilón cae enfermo y ve que no puede sobrevivir y es auxiliado por aquellos que hasta el día anterior criticaba de manera sistemática. Ahí aprende el gorila gorilón que no puede vivir solo y que el exceso de individualismo termina siendo nocivo no solo para la sociedad sino para él mismo. Naturalmente, este cuento fue criticado, bombardeado por la oposición de Juntos por el Cambio. Y ahí donde el gobierno de la provincia de Entre Ríos debió salir a respaldar a sus funcionarios, lo que hizo fue salir a criticarlos. Separaron del cargo a la funcionaria e hicieron bajar este archivo del portal público. ¿Qué era lo que planteaba este archivo? Que con la solidaridad, ayudándonos en el marco de una comunidad organizada, podemos ser mejores. La reacción del gobierno fue sancionar a la funcionaria y retirar el material. En la ciudad de Buenos Aires se impuso un discurso racista con componentes nazis. ¿Cuál es la posición de Rodríguez Larreta? E incluso de los sectores radicalizados de Juntos por el Cambio, salir a respaldarlo. ¿Cuál es el modelo de sociedad que queremos construir? Una sociedad basada en la solidaridad, con inclusión, con movilidad social ascendente. Una sociedad en la que podamos convivir. O profundizar la grieta, forzar las diferencias. Anatemizar a aquellos que son más pobres o que no han tenido la casualidad de haber nacido en un hogar acomodado. Tenemos que preguntarnos esto, porque en realidad exponer a los chicos a que vuelvan a las escuelas simplemente con un programa recreativo, cuando todavía la pandemia está funcionando, está en vilo y estamos tal vez en la posibilidad de que se repita y que tengamos una segunda ola, implica que lo que dice Acuña con los chicos no sea en la práctica, con los chicos sí. Es marketing político. Cuidemos a los chicos, pero sobre todo, cuidemos los valores y las instituciones de nuestra democracia. Ahora en Transición estamos en comunicación con Fabián Medina. La economía, bueno, nos da sorpresas, otras que no son tan sorpresivas, pero en la práctica no da tiempo para el aburrimiento. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, en la duda, ¿no? Porque no sé si hacen ciertos auspicios o anuncios, parecen ser favorables, luego como que no lo son tanto, luego se consultan las encuestas a la sociedad y la sociedad quiere cerrar con el Fondo Monetario, no sabe muy bien por qué, pero quiere. Y entonces realmente para analizar la economía queríamos consultarte. Sí, a ver, es normal que la sociedad lo que quiere es algo que sea algo más previsible. No queremos tener, ya no hablo como economista, sino como un factor más de la sociedad. Lo que pretendemos es tener una estabilidad, ser previsibles, ir para adelante, cerrar una etapa, yo podría decir hasta nefasta, de los últimos cuatro, la última gestión del gobierno anterior. Y de ahí para adelante mejorarla. Creo que todos queremos salir del pozo y
El acuerdo con el fondo va en ese sentido. De hecho, pues la misión terminó el viernes pasado y la nota de fin de misión, y te la tengo que leer una cosa es lo que dice, otra cosa cuando lees entre líneas. Cuando yo te leo entre líneas, creo que ya lo hablamos alguna vez, el acuerdo con el fondo está cerrado. Va a salir la intención de acuerdo, se va a publicar la primera quincena de diciembre y se va a estar firmando con la reunión del comité, la junta directiva, que generalmente se hace en forma aproximada el 20 de enero. Como este es un año excepcional porque está el cambio de gobierno en Estados Unidos, puede ser unos días antes, unos días después, pero va a salir aprobado. El acuerdo que se estaría cerrando posterga el pago de intereses por algunos años. ¿No se corre el riesgo de que se arme una especie de bola de nieve, de vencimientos y demás? Es decir, esto sería razonable en términos o de que no quieras pagar o bien de que tengas un programa de industrialización, expansión económica y demás. ¿Alguno de esos dos escenarios vos lo ves como probable o por el contrario estamos un poco a la expectativa de lo que pase con el coronavirus y con la situación geopolítica internacional? Yo creo que es un conjunto completo. Primero, no es que no queremos, no podemos pagar, por eso el primer pago sería recién fines de 2024, principio de 2025. Son 10 pagos semestrales iguales y consecutivos, siendo el último ya por 2029. Después de eso, el mismo fondo reconoció que cometió muchísimos horrores, no errores, horrores con respecto a su carta orgánica para otorgar fondos a la Argentina. Creo que la carta del Senado, de los senadores de Frente de Todos, fue en la misma línea de la que en algún momento emitió el hoy presidente mientras era candidato, y fue bajo la forma que se negoció con el Fondo Monetario. Después tenemos política, no de industrialización, sino de activación económica. Yo no la llamo reactivación, yo la llamo activación. Porque tuvimos la economía apagada 3-4 meses, tuvimos que estamos volviendo a aprenderla, o sea, eso es activarla, no es reactivarla. Y el año que viene desde el año que viene vamos a tener una adicional, que es la producción de vacunas para el coronavirus. Eso aproximadamente el año que viene nos significa un punto de crecimiento genuino del PBI. ¿Qué quiere decir eso? 3.000 millones de dólares entre producción y exportación. Eso va a aumentar la velocidad en la cual vamos a recuperarnos. Calculo que el año que viene, más allá de los datos enviados en el presupuesto que ya se aprobó, vamos a estar en un 10 y un 12% de incremento del Producto Bruto en realidad, y una inflación que si cumple con lo que quiere hacer el ministro Guzmán, va a rondar como mucho el 25%. Bueno, esos datos son auspiciosos y ojalá se concreten realmente. A ver, te lo voy a decir fácil. Sí, 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 sí. Lo podemos comprobar fácil. Te tiré un número de 29, pero lo que me refleja a mí la inflación es el tipo de cambio. El tipo de cambio de punta a punta del año que viene me marca un 24-25% de incremento en la inflación. Te pone un 29 para decir por si se le desmadra alguna situación. En un principio te habían dicho que las tarifas iban a aumentar el 1 de enero, ahora te están hablando 1 de abril. Lo único que está cierto es que hay un descongelamiento. Un descongelamiento significa movimiento, no significa aumento. Y yo creo que vamos a tener novedades, se va a empezar a activar todo después del 10-15 de diciembre. ¿Después del 10-15 de diciembre decís? Anunciado el acuerdo, ya tengamos la fecha de las vacunas, con las vacunas aprobadas en el ANMAT y la fecha de vacunación. Y a partir de ahí creo que, si yo lo tengo mal entendido, tomarlo como información mía, que puede ser mal tomada,
habría cambios en el gabinete, pero de muy alto nivel. Bueno, hay un run en ese sentido y lo que pasa que tendremos que ser cautos por ahora, ¿no? Así que no vamos No, a está seguir bien. con esa línea. No, digo que está Estamos bien hablando avisar que va a haber cambios, pero no muy por el alto sentido. nivel, inclusive hasta en la parte, puede modificarse el tema de energía. Bueno, Energía y la parte de combustibles líquidos y gaseosos puede sufrir cambios en el gabinete, lo mismo que en el central. Creo que el central es un cambio cantado ya desde hace por lo menos 3 meses, pero bueno. Creo lo que sí podría decirte es que el presidente no lo va a exponer a alguien de su confianza, por más que se haya equivocado tantas veces, a sacarlo en medio de una crisis. claro. Pero bueno, el 10 de diciembre ya es una época prudencial, después de todo lo que cometió, y que el ministro termine quitando la percepción del 35 para tener un dólar libre blue del orden de 120, 125 a fin de año. Y los cambios en energía que avisorás tienen que ver con la condición de la Secretaría de Energía, que pasaría a ministerio, que es un rumor que circula, o bien con cambios en la titularidad. Las dos cosas. Las dos Las cosas. dos cosas, lo mismo que en YPF. Y creo que por el dato que uno tiene, hasta jefatura de gabinete. Muy bien. Jefatura y vicejefatura. ¿La vicejefatura? Sí. Bueno, el dato más que... Hay algunas señales que me llegaron en ese sentido, pero bueno, vos de alguna manera venís a confirmarlo. La inflación, que ha venido creciendo y ahora hubo un nuevo aumento en las naftas y habrá otro antes de fin de año. Tenemos aumento en las prepagas, tenemos una ola en general de lo que dicen que son de alguna manera actualizaciones que vinieron postergándose con el tiempo. Pero frente a esto tenemos una pauta de actualización salarial que en los empleos públicos no va mucho más allá del 7%. Y en el ámbito de lo privado, en un mercado deprimido y con un altísimo nivel de oferta excedente de mano de obra, se ve como dificultoso una mayor capacidad de compra, una actualización más poderosa de los salarios, ¿no? A ver, tenemos una inflación creciente que fue el mes de octubre de 3,8. Cuando yo analizo todo el conjunto, después se anunció la inflación de precios mayoristas de 4,7. ¿Sí? Cuando yo veo las dos inflaciones acumuladas, la minorista me da 26,9, vamos a hacer un número más redondo porque es un diferencia muy chiquito, y la mayorista me da 24,7. ¿Qué quiero decir con eso? Tenés 24,7, 24,5, tenés 2,5 puntos de diferencia. Eso quiere decir que la mayorista está alcanzando a la minorista, no quiere decir que que no debería existir un traslado a precios de la minorista, por un lado. Con eso vamos a terminar una inflación de este año de 34, 25 como mucho, contra todos los que vienen diciendo genialidades, hablando de 50, 60, 120%. A ver, muchachos, cuando ustedes dicen esos números, pensemos que tuvimos 2015 con 27, 2016 42, 2017 25, 2018 tuvimos 48 y 2019 tuvimos 54. Tenemos 35. Con los mismos funcionarios que lo medían antes, porque a ver, la cúpula de todos los funcionarios del INDEC siguen siendo exactamente los mismos. En cambio, el director principal, 3 o 4 directores de área y 3 o 4 directores. O sea, tenés más de 30 directores que vienen desde el 2016. Y si así todo bajó 20 puntos, tenés algo que antes no funcionaba y no sé si ahora está funcionando. Pero distinto si vos me hubieras dicho que cambiaste los funcionarios y a partir de eso cambiaste la forma de medición. Pero sigues exactamente el mismo con los mismos errores que tenías en 2016 a la fecha.
Entonces, tenés los salarios que tenés, algunos se están renegociando ahora, tuviste construcción con un 6,5 y subieron un 25,5, ahora la última paritaria. Vos lo dijiste, el empleado público tiene un 7 y en diciembre hay una nueva paritaria, calculemos que va a llegar a un 25. Entre 20 y 25 va a estar. Después de eso tenemos un nivel, cuando empiece a trabajar toda la gente que va saliendo del aislamiento, los sueldos completos los va a usar para cubrir deudas primero y después para consumir. Entonces ahí vas a tener la activación de la economía. Nuevo, yo calculaba a partir de marzo del año que viene. Los primeros meses son para cubrir las deudas de tarjeta de crédito, préstamos personales que tuvieron que sacar porque cobraban el 70 o el 50%. Entonces, se te complica y es un esquema que no estaba armado. Y tenemos no solamente Ministerio de Energía con cambio de nombre, sino también YPF. Porque YPF viene subiendo los combustibles y este incremento de hoy, de 2,9, de 2,7 en realidad, porque en capital es 2,5, en capital es 2,9 y en el interior del país es 2,5. Este 2,7 representa algo así como 0,5, 0,6 de inflación en el IPC. Desde ahí tenemos corrimientos y a ver, ya sabemos que las tarifas no van a subir por lo menos hasta abril, ¿sí? Las tarifas de servicios públicos, lo anunció el presidente. Y lo que vos decías de las prepagas, si bien mandaron todas las cartas como corresponde, el presidente dijo que todavía no está el ok dado del final. Muchachos, en 4 años, 2016 a 2019, los valores de las prepagas subieron un 330%. Los valores de los sueldos del personal de sanidad subieron un 220%. Y el 60% del costo de la prepaga es sueldos de personal que tiene convenio con sanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron por lo menos una rentabilidad de ganancia de 35%. Más allá de eso, desde marzo hasta el mes de octubre, prácticamente, no cobraron las cuotas y no brindaron servicio, porque no te atendía nadie para darte un turno en consultorio. No había estudios médicos y únicamente te tomaban si en lugar de llamar a la ambulancia pasabas por la guardia a la internación por algún tema particular, más allá del coronavirus. No creo que corresponda darle aumento desproporcionado como venían pidiendo de 10-15%. Para mí directamente lo mejor que pueden hacer es calladito la boca, cerrarse y esperar a que pase el tren. Porque uno de los dueños creo que yo te podría decir del 70% de las prepagas de la zona metropolitana, entre 2018 y 2019 compró 6 millones, compró, si yo mal no me acuerdo, un número así como 20 millones de dólares en contado con liquidación a través de los bonos. Y recordemos Un que personaje teníamos mediático, ¿no? ¿Eh? Personaje mediático. Sí, que va a los programas de su canal propio y empiezan De los su gritos propio como si canal. fuera. Sí, porque va a los demás y no gritan los otros, ¿eh? Se hace el valiente en el canal donde él es el dueño y baja línea. Exactamente. Yo le diría, paren un poquitito la mano con los aumentos de salario, de cuotas, que tuvieron mucha ganancia. Aparte, compraron esos dólares que exportaron afuera, no solamente con bonos, sino también en el mercado libre de cambio, favorecidos por decretos del gobierno anterior, estos adrede, en el cual les permitieron hacer exportaciones, mandar dólares al exterior y cuando hacían exportaciones no liquidar los dólares en el país. Eso significa 55.000 millones de dólares, que hoy es la deuda que teníamos con el fondo.
muchachos, cuando venga el presidente nuevo del Central, va a tirar abajo los decretos que el gobierno anterior hizo adrede y se los va a exigir en forma obligatoria en un plazo de 20 días. En caso contrario, le va a regir la ley de evasión penal cambiaria. Queda claro, por el monto, terminan con prisión. Además de que van a perder la plata que tiene el exterior. Fabián, la última vez te pregunto, ¿alguna señal respecto del nuevo presidente del Banco Central sin nombrarlo? No, sí, creo que está nombrado en el directorio desde que inició esta gestión de gobierno. Ya había estado con Aldo Pignanelli y fue el único que denunció lo que yo te acabo de decir desde el 2018 a la fecha, lo mismo que quien suscribe. Los únicos dos locos fuimos nosotros. Es un hombre de muchos años que conoce el tema, conoce el Central, es tranquilo, no genera rigidez política y no genera un problema en la gestión, porque ya está dentro del Central, es simplemente nombrarlo presidente. Buenísimo. Bueno, Fabián, te agradezco mucho, siempre es un gusto hablar contigo, además justamente porque no generas ni situaciones de catástrofe ni nada por el estilo, sino que das siempre una visión fundada, muy bien documentada y algo que nos falta mucho, ¿no?, en nuestra economía, ¿no?, y en nuestra sociedad, que es animarse a ser optimista cuando evidentemente hay algunas señales como para hacerlo, ¿no? Porque parece que en los medios sobre todo, y tal vez por una cierta utilización política, es como que dar buenas noticias no vende o va en contra de las líneas editoriales. Mira, lo que yo te puedo decir es que estuve en un programa de ese canal, que no creo que me viste muchas veces más. No el programa, sino el canal, de lo que acabamos de decirle. Y avisé cuando llegó a 195, el dólar libre, el blue, que empezaba a bajar y que iba a situar en 150, 155. Llegó a 149. Cuando llegó a 172, avisé que empezaba el descenso. Ya lo tenemos en 160, 161. Deberíamos tener una línea de tranquilidad y seguir bajando esta semana. Esta semana, aunque sea corta, deberíamos situarnos en los 152, 153 a fin de la semana. Y a partir de que el ministro tome la decisión, a ver, no estoy diciendo que el ministro tenga que ver si lo va a sacar. El problema no es si lo va a sacar, ya está tomada la decisión de sacarla, la percepción. El tema es cuándo. Claro. Yo le diría al ministro, no tenga ningún inconveniente en tomarlo lo antes posible, porque cuando le quite la percepción, le cae como un piano del 10º piso. Y eso genera... Después lo que sí necesitamos, obviamente, vamos a decir algo mucho más chiquito. Todos hablan de la desfinanciación del Estado. Hoy necesitas bajar impuestos, pero bajar impuestos no significa desfinanciación. Si vos bajás los impuestos y controlás como corresponde, no tenés desfinanciación. El tema es que el gobierno anterior bajó los impuestos y eliminó todas las verificaciones y todos los controles. Claro. Por lo tanto, era un campo propicio para hacer lo que hicieron. O sea, por eso hablo de que era adrede, de fugar dólares y exportar y no traer los dólares del exterior. Estoy hablando del campo, estoy hablando de todo. Porque se piensa siempre que uno habla del campo porque tiene algo con el campo. No. Hay pymes que exportan, que son industriales y la trajeron, y las grandes empresas y trajeron nada más que lo que necesitaban para volver a producir. El resto quedó en el exterior. Eso es a lo que apunta el aporte extraordinario de grandes fortunas, grandes riquezas. Sí, una compensación de alguna manera. Fabián, te agradezco mucho tu participación y bueno, volveré a molestarte en breve, seguramente, para seguir analizando cómo la marcha en nuestra economía. Bueno, Alberto, un gusto, nos vemos. Ha sido Fabián Medina aquí en Transición. La pandemia nos ha hecho confrontar
no solo con la crisis económica, sino también con un cambio en muchos de los comportamientos sociales. Las conductas más agresivas a veces que se verificaban en la sociedad se profundizaron, se incrementaron los casos de violencia familiar, de femicidios, de travesticidios, y en líneas generales sacaron a la luz ese aspecto más desagradable de nuestra sociedad. Para hablar un poco de la diversidad y de, bueno, cómo han debido confrontar y convivir en esta situación de pandemia y de restricciones, estamos con Valentina Pereira. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranqui, bastante calor acá en la ciudad de La Plata. Y como vos bien decías, en esta situación de pandemia como que se ha incrementado bastante lo que es la violencia institucional y nosotras, como siempre decimos, como que ha dejado claro lo que es la desigualdad social, ¿no?, entre sectores que tienen derecho y sectores que no lo tienen. Es el caso de las travestis, trans, trabajadoras sexuales, personas migrantes y más acá en la ciudad de La Plata. Cuando hablas de violencia institucional, concretamente, ¿a qué te referís? Históricamente, nosotras las travestis, trans, trabajadoras sexuales siempre hemos sufrido y seguimos sufriendo una situación de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, y en pandemia eso se ha incrementado, teniendo en cuenta que las personas que ejercemos el trabajo sexual en la vía pública, al estar este decreto de aislamiento, obviamente, no podíamos circular, y también esto de ligar la identidad de género de las personas travestis y trans a la prostitución se ha dificultado para la comunidad poder circular. En la ciudad de La Plata, en lo que respecta, ha habido muchos casos por parte de las fuerzas de seguridad, en este caso de la policía de la provincia, en las cuales se llevaban detenidas a compañeras travestis y trans que por ahí no estaban ejerciendo el trabajo sexual, sino que iban... Por portación de rostro. Claro, tengamos en cuenta que muchas viven en el barrio El Mondongo y obviamente que al vivir ahí tienen que hacer sus compras en el barrio y se presupone de que estaban ejerciendo el trabajo sexual y que incumplían... Simplemente por circular. Claro, ha habido varias detenciones, se ha visto, ¿cómo se dice?, este incumplimiento de los artículos 205, creo que es que por incumplimiento de la cuarentena, en las cuales ahora actualmente hay varias compañeras que tienen causas por ese mismo hecho, digamos. Acá la pregunta, la primera que cabe es preguntarse, digamos, por un lado hay una asociación, porque lamentablemente hay siempre, por más que hay algunos avances legales en términos de la inclusión en trabajos formales o institucionales, en la práctica la prostitución sigue siendo la forma de vida o el trabajo sexual de la mayoría de travestis, trans y de muchas mujeres también que han adoptado esta profesión por distintas razones, y creo que es perfectamente legítimo en la medida en que no sea objeto de explotación de nadie, ¿no? Ahora, el punto es, ¿qué ha pasado en la pandemia con las cuarentenas, con las restricciones? ¿Cómo han conseguido sobrevivir? ¿Han debido reciclarse, cambiar el tipo de servicios o de oferta que realizaban? Mirá, en esta pandemia como que ha habido una desigualdad, como te dije hace rato, y nosotras desde la organización AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, hemos tratado de asistir a las compañeras pensando que esto venía 15 días, un mes, pero después se extendió con módulos alimentarios y después se ha ido incrementando en otras necesidades básicas habitacionales, de salud, y muchas compañeras que trabajaban en la modalidad calles se han visto obligadas a volcarse a estas nuevas virtualidades, que también decimos que no es para todas, porque entendemos que hay muchas personas que no tienen un celular acorde a las nuevas tecnologías, que no todas tienen acceso a internet, que no todas tienen acceso al aprender, al saber, digamos, del manejo de estas nuevas tecnologías. Por eso decimos que estas modalidades de virtualidad tampoco son para todas, pero la idea de nosotras que, hoy por hoy pasó un toque un poco más el aislamiento, digamos, estamos en el distanciamiento, pero la idea es poder volver a la normalidad, que va a costar como cualquier otro trabajo de contacto, incluyendo el trabajo sexual, pero también vemos varios obstáculos
ya que van más allá del distanciamiento, del aislamiento, sino van de las políticas prohibicionistas, en el caso de la ciudad de La Plata, con la gestión actual, la cual siempre en el 2018 también se ha impulsado un proyecto de código de convivencia, y en la actualidad también, la cual nosotros consideramos que genera mayor estigma, mayor violencia, mayor xenofobia, violencia institucional y más hacia las trabajadoras sexuales. ¿Por qué motivo el código de convivencia profundiza aquello que debería venir a reparar? Nosotros entendemos que las gestiones políticas, en el caso de la ciudad de La Plata, el Ejecutivo Municipal tiene un claro mensaje de querer prohibir y de querer no incluir a cierto sector, que son las trabajadoras sexuales, las travestis y trans. Teniendo en cuenta que este modelo o este proyecto de código de convivencia viene en una de sus dos figuras, particularmente que nos atraviesa a nosotras, a prohibir la oferta de un servicio sexual en la vía pública. Cuando sabemos que en Argentina el trabajo sexual no es un delito, tampoco, o sea, como que iría en contra de una normativa ni provincial e internacional, por lo que nosotros decimos que... ¿No hay tampoco una sectorización o un lugar, digamos, destinado a lo mejor a llevar adelante estas prácticas? No podría haber, no se debería haber, porque nosotros consideramos que al generar o al crear una zona de trabajo o al permitir en cierto lugar, siempre va a haber un lugar que no se lo permita. Y ahí volvemos a incurrir en la identidad sobre el hecho de trabajar. O sea, va a haber un montón de personas travestis y trans que vamos a salir por fuera de ese radio y muy probablemente las fuerzas de seguridad van a interpretar que estamos ejerciendo el trabajo sexual y habilita a detenciones arbitrarias, claramente. Nosotras, bueno, volviendo al tema de esos dos ejes que están en el proyecto de Código de Convivencia, que todavía no ha salido, estamos tratando de formar parte de los debates internos con los concejales y en todas las comisiones que lo ameritan para poder dar la discusión de qué es lo que vivimos las trabajadoras sexuales, las travestis. ¿Qué recepción tienen? Ninguna. ¿En general en toda la dirigencia o solo? Mira, nos hemos reunido con concejales de la oposición, hay una apertura un poco menos hostil en recibirnos, o sea, ya que nos reciban y que haya un canal de diálogo es importante para nosotras. Hemos sido recibidas por concejales opositores, pero no así como concejales del oficialismo, que obviamente son mayoría en el Consejo Deliberante, en la cual nosotros hemos mandado cartas como para formar parte en estas diferentes debates, instancias de debate, que creo que son 7, si mal no recuerdo, para poder plasmar nuestras inquietudes y proponer cuestiones, ¿no? Porque teniendo en cuenta que más allá que nosotros somos un sindicato que defendemos la libre elección de las personas que ejercen el trabajo sexual, tampoco lo romantizamos y entendemos que hay una necesidad y que hay personas que no lo eligen y que en su mayoría son travestis y trans. Digo, una política pública que se creó en el 2015, la Ley de Cupo Laboral Trans, en el 2020, 5 años después, el municipio de la Ciudad de La Plata no lo cumple. Digo, ¿por qué no ir por la positiva de ampliar derechos y generar puestos laborales para ver realmente quién quiere ejercer el trabajo sexual y de esa manera poder reducir para que las personas que no eligen el trabajo sexual puedan tener otra alternativa y de esa manera descomprimir la zona de trabajo sexual en el barrio Mondongo que tanto conflicto y tantas discusiones está dando históricamente, ¿no? Ahora, hoy por hoy, la gestión actual municipal lo vemos de cara que es una estrategia política en base a las elecciones de 2021, que siempre suele pasar, ¿no? Un año... ¿Vos sentís que la discriminación surge exclusivamente de la política o surge porque hay una discriminación social que lleva a volver conveniente desde la política tomar Entendemos que hay discriminación estructural a nivel social, cultural, y que también entendemos que hay gestiones gubernamentales que avalen esa política. O sea, sin ir más lejos, o sea, nosotros hemos notado que del 2015 para acá en la Ciudad de La Plata ha incrementado los casos de violencia de género, los casos de
violencia hacia las personas LGBT, y no creemos que sea casualidad, teniendo en cuenta que tenemos un intendente que en campaña 2015 ha sido muy explícito en decir que prohibiría la prostitución y que no le daría trabajo a una persona travesti o trans. ¿Cuál sería la alternativa entonces si se prohíbe la prostitución? Él decía prohibir, no prohibir a todos, digo. Por eso volvemos a lo mismo, digo, el discurso y las políticas prohibicionistas no son la solución de nadie. Siempre decimos que es un negocio para pocos. Habilitan a otros mercados ilegales, por eso nosotros no consideramos que el prohibicionismo sea la solución, sino al contrario, poder visibilizar que hay una sociedad que demanda ciertas vulneraciones de derechos, que son las travestis trans, las trabajadoras sexuales. Querer tapar el sol con un dedo, eso habilita un montón de irregularidades y a un mercado paralelo que siempre decimos que es una complicidad política, judicial y judicial, política y... Ay, se me fue la otra palabra. Y policial. Policial. Están preparando un evento de visualización, ¿no? También en la Nueva Marcha del Orgullo. Sí, también, pero antes que pasemos a otro tema, digo, estamos en la campaña, digamos, del no al código de convivencia con otras organizaciones en las cuales venimos ya haciendo acciones para visibilizar nuestros descontentos desde otros sectores, no solamente de las trabajadoras sexuales, sino de los compañeros manteros, los compañeros senegaleses. Ahora el miércoles 2 vamos a hacer una movilización de Plaza Italia a Plaza Moreno con todas las organizaciones civiles que integran el espacio de no al código de convivencia. Y bueno, vamos a estar ahí repudiando obviamente. ¿Cuándo será eso? Miércoles 2 de diciembre, perdón. Ya no sé qué día estamos, porque ha pasado tantas cosas en este año y que no ha pasado nada también. Y también estamos organizando la Marcha del Orgullo en la Ciudad de La Plata, el Orgullo Disidente, el 5 de diciembre, en Plaza Mateu, a las 16 horas. Lo vamos a hacer presencial, pero bueno, obviamente tomando recaudos con distanciamiento y todos los protocolos que amerita la situación de pandemia. De alguna manera, bueno, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus hasta que llegue la vacuna, si es que es efectiva, o las vacunas, y evidentemente, bueno, determinados reclamos o visualizaciones, ha quedado bastante en claro que los medios virtuales no son demasiado efectivos. Y no, a veces no, o sea, siempre consideramos eso, ¿no? De que en pandemia se ha dificultado un montón de cuestiones, desde las gestiones, desde la militancia, desde el activismo, si bien ahora estamos en otra instancia, pero bueno, apostamos a esta nueva normalidad de poder convivir y de poder mostrar realmente lo que pasa en la Ciudad de La Plata con los sectores quienes menos derechos tenemos. Vivir en democracia es acostumbrarse a aceptar la diversidad, el pluralismo, y tener en cuenta que los demás, aunque piensen o actúen distinto que uno, tienen derechos, más aún cuando hay derechos que están consagrados en las normas y que frecuentemente no se tienen en cuenta. Muchas gracias, Valentina, por visitarnos y bueno, esperemos que todo esto funcione y que haya voluntad de negociar, de entender y aceptar justamente que no solo hay que proclamar la defensa de los derechos civiles, sino que hay que practicarla y garantizarlos. Gracias a vos. Seguimos en Transición. A lo largo de nuestro programa hemos analizado cuestiones que son urgentes, tanto para colectivos concretos, como veíamos hace un momento con Valentina Pereira, como también cuestiones que toman al conjunto de la sociedad, como el caso de la economía, la política, las elecciones del año próximo, con una profunda preocupación respecto de cuál es la educación que queremos para nuestros jóvenes. ¿Queremos una educación racista, una educación discriminatoria,
una discriminación, una educación excluyente, una educación para pocos. Queremos un modelo naturalizado de sociedad en el cual haya concentración de la riqueza y exclusión social y esto sea aceptado por el conjunto, o seguiremos avanzando en los valores históricos, por lo menos, del año 45 en adelante, en lo que tiene que ver con la movilidad social ascendente, con el acceso universal a la educación gratuita, pública y de excelencia, que está asociado a un modelo de sociedad sobre la base de una comunidad organizada y sobre la base fundamentalmente de la solidaridad. Nos vamos con esta preocupación, con la preocupación de hasta qué punto la oposición piensa tensar la cuerda con sus discursos que pueden ser calificados claramente como autoritarios y hasta como totalitarios, intentando imponer el pensamiento único. Parte de ese programa es cerrar profesorados, parte de ese programa es generar la UNICABA, parte de ese programa es tratar de prohibir, limitar, restringir la actividad de los sindicatos. Y sabemos la importancia que han tenido los sindicatos en nuestro país y que siguen teniendo para garantizar una sociedad más justa, más libre y más soberana. Nos vemos la semana próxima aquí en Transición, como siempre los miércoles a las 22 horas. Y pensá algo, si te parece que es cara la educación, prueba con la ignorancia. Chao.